es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta noche con la doctora Janet Alejandra Gutiérrez. Ella es doctora en ciencias de la alimentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo defino ciencias de la biotecnología o cómo la llamo, Janet? ¿Cómo la llamamos? La verdad es que yo le diría más bien un enfoque en la alimentación saludable, y yo insisto mucho en que la alimentación saludable viene desde la raíz. Yo inicié haciendo investigación pues en formulación, en extracción, en principios activos, en mucha parte de la fitoquímica y nutrigenómica, y, y cuando pues en los últimos años nos hemos vertido más a involucrarnos con la sociedad, pues te das cuenta que desde la raíz necesitas producir alimentos mucho más saludables. Entonces, a final de cuentas, integramos algunos de estos elementos en la producción básica, ¿no? O sea, la ingeniería ayuda a producir, no solamente la cocina, la ingeniería ayuda a producir elementos que nos ayudan a tener una vida, dice usted, saludable, a que nuestro organismo funcione mejor. Y hay un gran avance, supongo, ahí de carácter científico en el cual a usted le ha tocado participar. Entre su trabajo ha sido revisar pues, esos compuestos que están en la dieta original mexicana. Entonces ese es el otro cruce que quisiera que nos contara. Si en el nopal, en el frijol, hay elementos que tratados con ingeniería nos pueden ayudar muchísimo con nuestra salud. Sí, definitivamente, pues cuando estudié la maestría, estaba muy en boga lo de la paradoja francesa, que es esto como una dieta alta en grasa, con alto consumo de vino tinto, pues La dieta mediterránea. exactamente. Y decía, ¿por qué no en México puede haber algo así? Entonces, al hacer la búsqueda bibliográfica nos dimos cuenta que en las regiones donde más consumo de frijol negro había menos incidencia de cáncer de mama. Entonces, como fue nuestro primer alimento mexicano que empezamos a validar, identificamos los compuestos activos, los validamos tanto en las instalaciones de laboratorio y después en otros laboratorios a nivel internacional, en Cornell, en Texas A&M, en Johns Hopkins, y ya con eso, pues sacamos nuestra primera patente de un alimento mexicano que es del frijol negro. Son tres familias de compuestos, van a sonar así muy raras, Okay. pero son flavonoides, que pues también están presentes en otros alimentos, pero en el frijol negro están en muy buenas concentraciones y además sobreviven al proceso de cocimiento. Las antocianinas, que son las mismas que están en el vino tinto, pero que en el frijol negro, pues no es, la verdad es que no es negro, es un rojo demasiado intenso. Y esas sí se pierden un poco con el proceso de cocimiento. Y hay otro grupo que fuimos de los primeros que empezamos a trabajar en eso, que son saponinas, que hace 2, 3 décadas se pensaba que pues eran compuestos muy citotóxicos. De hecho, se descubrieron porque la gente que iba en barcos al tirar ciertos alimentos se veía esa espuma, por eso el saponina. Pero lo que nosotros identificamos es que dependiendo de cómo está químicamente la estructura, en mezcla con los otros compuestos, ayuda a que se reduzca el crecimiento de las células. Usted trabaja para el Tecnológico de Monterrey y se ha creado recientemente un instituto dedicado a trabajar, pues uno de los grandes problemas, epidemias en nuestro país, que es la obesidad. Ayúdeme ahora a mezclar las dos cosas. Ya le explicamos a la audiencia qué es la ingeniería alimentaria con uno de sus ejemplos, ¿no? El caso del frijol negro y estos tres componentes. ¿Qué más están estudiando en este instituto que podrían generar patentes similares hacia adelante? Cuando identificamos esos compuestos, en ese entonces se acercó
un microempresario, la verdad es que tenía un producto tradicional del estado de Hidalgo, que de hecho si vas al estado de Hidalgo, hay el concentrado de savia de agave, que es el aguamiel hecho concentrado para que sea como tipo maple, una miel de maple, pero es de agave. Y nos decía, lo que pasa es que nosotros lo producimos artesanalmente, mi papá lo regalaba a las personas y tenían muy buenos efectos sobre la salud, o sea, necesitaban menos insulina, regulaban mejor O su sea, ayuda a la azúcar, diabetes. ¿sí? Y en ese entonces, pues nosotros estábamos trabajando con cárcel, dije, pues no podemos validar eso ahorita, pero ¿qué tal si identificamos a ver si tiene saponinas, ¿no? Y también en el agave son otra familia de saponinas, tienen más o menos propiedades químicas parecidas a las del frijol, pero una estructura química, diferenciada. Y ahí es bien interesante porque, pues, depende de la variedad de agave, de la madurez del agave, cambia la estructura química y con ello la bioactividad. Janet, cuando estabas estudiando medicina, tú lo has contado, de pronto te diste cuenta que esto de lo que estamos hablando no tenía una especialidad, o sea, nadie se estaba dedicando a estudiar estas propiedades de los alimentos mexicanos, ¿no? Que alterados con tecnología, con biotecnología, pudieran mejorar la salud. O sea, que de alguna manera te volviste pionera en México de este campo de investigación. Eh, ¿Valió la pena? ¿Ha valido la pena? ¿Y tienes colegas en otras partes del mundo que estén haciendo lo mismo? ¿Y qué has aprendido de esos otros colegas? Sí, sí valió la pena, o sea, es muy te voy a contar una historia muy chusca. Las primeras veces que mandaba los artículos de los antioxidantes del nopal, me los rechazaban, porque, pues, no existía la evidencia, o sea, no creían que estuvieran presentes. El nopal era conocido por ser fuente de fibra, pero nosotros y fuimos rompiendo esa fibra, ¿no? Desmenuzándola a ver cuáles eran sus componentes y encontramos los antioxidantes. Y son unos antioxidantes bastante buenos, ayudan el proceso de inflamación. De hecho, ahorita acabamos de publicar un artículo pues ya no nada más pensar el nopal para la ensalada, ¿no? Sino el nopal como una fuente de estas fibras que puede ser utilizado para curar heridas, por ejemplo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con la sábila? Pues uno se sí, la sí, sí, pone, sí, las abuelitas te la ponían en la quemadura. exacto. Y también, pues, yo creo, no sé si mi abuelita alguna vez me puso una penca de nopal, pero yo creo Sí, que sí, y en la farmacopeia también hay algunos reportes. Pero bueno, y dices, ¿y cómo esto lo voy a hacer disponible a todo mundo, no? Entonces, lo que hicimos fue extraer la fibra, producir como una fibra tipo algodoncillo y que tiene aplicaciones para mejorar la curación de las heridas, ¿no? ahora, todo esto lo sabían de alguna manera los antiguos. O sea, las culturas mesoamericanas tenían ya intuición, corroboración, que está incluida en su forma de vida cotidiana. ¿Te sirve acudir a los libros de historia? ¿Te sirve acudir a la tradición oral? ¿Te sirve acudir a la farmacopeya tradicional para tus investigaciones? ¿Se tocan en algún Claro que punto? sí, ¿no? De entrada, cuando uno ve eso, dices: "Oye, ¿y cómo se transformó químicamente? ¿Y cómo yo lo puedo hacer a través de herramientas biotecnológicas?". No, nada de transformación de los organismos, es simple y sencillamente inducir a que las propias células de esas materias primas vegetales, pues, hagan los cambios o utilizar microorganismos. Ahorita que decíamos, bueno, no nada más la farmacopeya, hace 2 años que me tocó estar en un proyecto con productores de maíces criollos pigmentados en Tlaxcala, y ves una bebida fermentada de maíz morado y que su pigmentación se mantiene. O sea, si uno pone el agua de Jamaica o pone otra fuente de antocianinas, se degradan muy rápidamente. Y acá es bien interesante cuando ellos te platican y te platican todo el proceso, dices, oye, qué padre, porque significa que hay un microorganismo que está fermentando ese maíz y que al mismo tiempo está ayudando a que se entrelace la molécula y sea más estable, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora esto cómo lo hago para que alcance a toda a la población y no se quede aquí de una O sea, manera como una tradición, experiencia ¿no? tlaxcalteca nada más. Exactamente, o sea, y yo creo que estas tradiciones, pues, se tienen que retomar. El caso de la agave era exactamente lo mismo, ¿no? La savia de los dioses, ¿no? Se sabía
que tenía muchas propiedades curativas, pero no había la validación científica. Ahora, esto es fuente también de futuros negocios. O sea, hablabas del agavero, ¿no? Que es un micronegocio que puede crecer gracias justamente a la intervención de trabajo como el de ustedes. ¿Tú ves aquí valor agregado? ¿Ves empresas netamente mexicanas que estén proveyendo de este tipo de suplementos al resto del mundo? ¿Son escalables estos ejercicios o se quedan como curiosidad de suplemento alimenticio, como decías, para una sola región? Bueno, una cosa, a mí me gusta mucho rescatar este ejemplo de cómo cuando un emprendedor o un microempresario o un empresario tiene interés por la ciencia, se puede generar valor y llevarlo a la sociedad. Este caso, pues evolucionó de ser un producto artesanal, o sea, de las mujeres bueno, hombres y mujeres que llevaban el aguamiel y en sus cocinas con la leña, concentraban y luego lo envasaban y luego ya había como que centros de acopio de los concentrados para poner la marca, etcétera. Se convirtió hoy en una planta aprobada por la FDA en el estado de Coahuila, donde no, bueno, cambió de Hidalgo a Coahuila Sí. porque le quedaba más cerca el TEC. Y ahora pues es una fuente de empleos. También el hablar, cuando decía que desde la raíz, hacer conciencia en que la comunidad pues no es nada más de colectar el aguamiel, sino que trabaja en invernaderos para poder sustituir a las plantas que se están utilizando para los productos comerciales. Y eso igual en muchos otros proyectos debe de ir pensado, oye, no voy a nada más a tomar lo que está en la naturaleza, sino a través de la biotecnología puedo hacer propagaciones masivas y hacerlo y sustituirlos. Tu lenguaje facial cuando hablas de moléculas cambia. Estás enamorada de las moléculas. Sí, sí, sí. Estás enamorada de algo que la mayoría no vemos, no conocemos y no entendemos. Sí, 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 es una pasión, ¿no? De las técnicas que utilizamos, o sea, hay veces que nos quedamos horas frente al equipo hasta que no identificamos cómo es la molécula, ¿no? Y ya después de eso ya te emocionas y lo que sigue es, bueno, ¿y esa molécula cómo interactúa con mis genes? ¿No? Y es, por ejemplo, cosas que hacemos en colaboración con otros institutos, particularmente aquí en Ciudad de México, con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pues bueno, vamos a llevarlo a pruebas clínicas, a conocer el mecanismo, ¿no? Porque todos hablamos de medicina personalizada, de alimentación personalizada, pero eso necesita datos. ¿Y quién genera los datos? Pues investigadores como nosotros, ¿no? Janet Alejandra Gutiérrez, muchísimas gracias por aportar este conocimiento y un poco esto que pareciera tan encerrado en un laboratorio, que en realidad no, nos está afectando cotidianamente y nos puede dar mejor salud. Gracias por divulgar la ciencia. Gracias a usted por invitarme. Nos encontramos próximo sábado, ADN 40. Aquí no hay lugar común.